En el ejemplo anterior vimos cómo una fuerza movía este cuerpo hacia la derecha, pero la fuerza estaba en el eje X, ¿sí? Ahora la fuerza ya no está sobre el eje X. Vemos que tiene una pequeña inclinación, ¿sí? El diagrama de cuerpo libre sigue siendo el mismo. ¿En qué sentido? Que sigue habiendo un peso hacia abajo y la normal hacia arriba, que es el piso. Si se va a mover hacia la derecha, hay una fuerza de fricción hacia la izquierda que se opone al movimiento. Pero lo importante ahora es esta fuerza de aquí. ¿Qué pasa? Decíamos que la sumatoria de fuerzas se divide en dos, en una ecuación para el eje X y una ecuación para el eje Y. Entonces, cuando se nos presentan problemas donde la fuerza ya tiene una inclinación, esa inclinación se llama ángulo. Y ese ángulo lo está formando con la horizontal. Como tenemos que dividir en dos fuerzas, una para el eje X y otra para el eje Y, para que la resolución del problema sea mucho más sencilla, lo que tenemos que hacer con esta F es descomponerla. ¿Descomponerla en qué? En sus componentes en X y sus componentes en Y. Entonces, el componente en X de esta fuerza sería este vector que tenemos aquí. Y recuerden que lo único que hay que hacer es una proyección desde el final del vector hacia el eje X. Y tenemos nuestra fuerza en X, que es el componente en X del vector. Para el Y tendremos que hacer lo mismo, desde el final del vector hacia la izquierda. Y tenemos nuestra fuerza en Y. Es decir, que a este vector F, a esta fuerza, la dividimos en dos fuerzas. La fuerza en X y la fuerza en Y. En este caso, en las ecuaciones tenemos que otra vez contar. ¿Contar qué cosa? Las fuerzas en X y las fuerzas en Y. Entonces, las fuerzas en X, vamos a contar cuántas hay. Tenemos una y dos. Dos fuerzas en X. Y hacemos la suma. La fuerza en X, si recordamos, como apunta hacia la derecha, es positiva. Fuerza en X. Y la fuerza de rozamiento se va hacia la izquierda. Entonces, si recordamos acá el diagrama, apunta hacia la izquierda negativo, menos la fuerza de rozamiento es igual a 0. Ahora vamos a contar nuestras fuerzas en el eje Y. Y tenemos una, que es el peso, 2, que es la normal, y 3, que es la fuerza en Y de acá. ¿Y qué pasó con esta fuerza de aquí, esta F? Pues esta ya la descompusimos aquí en Fx y en Fy, por eso ya no tomamos en cuenta esta fuerza oblicua de acá. Para la ecuación de Y me quedaría la normal hacia arriba con signo positivo, ¿sí? Porque apunta hacia arriba, el peso con negativo porque apunta hacia abajo. Y ahora tenemos una más, la fuerza en Y, más la fuerza en Y. ¿Por qué positiva? Porque apunta hacia arriba. Y esto es igual a 0. Nos falta una cosa más, nos falta cómo sacar Fx y Fy. Entonces, lo que voy a hacer es, a este vector lo voy a sacar aquí aparte para que lo puedan ver de manera más clara. Entonces tenemos aquí esta fuerza, tengo la fuerza en X, y esta fuerza en Y que está en la parte izquierda la voy a dibujar a la derecha porque es lo mismo. Si vemos, formamos un cuadrilátero donde este lado es igual al de la izquierda y el de arriba es igual al de abajo. Entonces la fuerza en Y queda dispuesta de esta forma. Y se forma un triángulo rectángulo. ¿Por qué rectángulo? Porque tiene un ángulo recto. Un ángulo recto es el que tiene 90 grados. Y aquí teníamos este ángulo, el ángulo que formaba la fuerza con la horizontal, recordemos. ¿Sí? Entonces, para poder sacar este Fx y este Fy, voy a suponer que me voy a parar aquí imaginariamente en el triángulo. Y tengo que sacar estas componentes, como me dan un ángulo y una fuerza. Para sacar las componentes necesito usar relaciones trigonométricas. Entonces, como estoy parado aquí, recordemos, el seno es el cateto opuesto sobre la hipotenusa. El coseno es el cateto adyacente sobre la hipotenusa y la tangente es el opuesto sobre la adyacente. Si yo quiero el Fx y estoy parado aquí,
tengo que buscar una relación que me indique el cateto que está al lado y la hipotenusa, y esa es el coseno. ¿Por qué el coseno? Porque el coseno era igual al cateto adyacente, que en este caso es fx. Recordemos que estamos parados aquí, entonces el adyacente es el que está al lado, el fx, sobre la hipotenusa. ¿Y cuál es la hipotenusa? F. Y aquí despejamos y nos queda, ¿qué despejamos de aquí? Fx, porque ese es el que no conozco, el fx, el que está aquí. Entonces despejo fx y me queda lo que está dividiendo, pasa al otro lado a multiplicar f por el coseno del ángulo. Y esta fórmula me sirve para calcular la componente en x del vector. ¿Cómo saco la componente en y? Este está al contrario, está al frente, está al otro lado, y la relación trigonométrica que me relacionaba el contrario o el opuesto con la hipotenusa, ¿cuál era? El seno. Seno del ángulo es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Recordemos que estamos parados aquí, no nos hemos movido a ningún lado, seguimos aquí parados. Cateto opuesto, el de acá, el FY, sobre la hipotenusa, F. ¿Y qué despejo de aquí? El FY. Y el FY va a ser igual a la fuerza, recordemos que lo que está dividiendo pasa a multiplicar por el seno del ángulo. Y tenemos todas las fórmulas para calcular nuestro sistema y sacar las fuerzas en X y las fuerzas en Y.